Hola, buenas tardes, hermanos. Es, como siempre decimos, un privilegio el abrir la palabra de nuestro Dios, el poder acercarnos en un espacio adecuado, un poco de calor, pero más allá de ello, podemos estar tranquilos, podemos meditar y reflexionar en su palabra, lo cual no es poca cosa, porque es la palabra de Dios con autoridad y vamos a verlo desde este sentido. Tenemos ahí un título que creo que es una de las expresiones más recurrentes cuando dejamos de ver sobre todo a niños, me refiero a niños y niñas, por algunos meses o incluso puede ser por algunos años, porque es donde más se nota el crecimiento. Es decir, entre los adultos a lo mejor nos podemos dejar de ver 1 o 2 años y a lo mejor no hay grandes cambios, pero en los niños, mientras más pequeñitos, 1 año, 2 años puede ser demasiado, puede significar, yo lo veo por ejemplo en los pasaportes de mis hijos, ¿no? Cuando vas a renovar, sobre todo que eran pequeñitos, unos tenían cara de bebé y el siguiente ya no tanto, y se nota. Entonces, una de las expresiones recurrentes es, pero ¿cuánto has crecido? ¿No? Que es lo que podemos decir. Pero también quiero que pensemos en que ante esta expresión, pues es evidente referirnos a la cuestión física, ¿no? A un crecimiento físico, crecimiento en estatura. Pero ya de nuestro Señor se decía en esta cita de Lucas que Él crecía no solo en estatura, sino crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y también con los hombres. Pero en esta tarde diremos algo que puede ser contradictorio, es decir, no debes crecer, sino que debes menguar. Cuando entonábamos este cántico de yo quiero más de ti, para que haya más de Dios en nuestras vidas, ¿qué tiene que haber menos? Menos de nosotros. Es decir, si tú realmente anhelas más de Dios, yo quiero más de ti, pues casi que por default es, vale, entonces menos de ti. Menos de nosotros, más de Dios. Que Él crezca y que yo mengue, que es lo que decía Juan el Bautista. Bueno, y como vamos a estar hablando de Juan el Bautista, él también nos dirá más cosas de nuestro Señor, más de su persona, más de su obra y de su grandeza, de lo que es nuestro Señor, que ya entre Juan el Bautista y entre Juan el Evangelista, pues han enaltecido, han exaltado a Jesús, no solo como un gran maestro, no como un gran hombre, sino como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, incluso como el mismo Dios, que lo es. Entonces, la línea sigue. En el Evangelio de Juan seguiremos viendo la grandeza de nuestro Señor Jesús, como dice aquí, el que bautiza, porque justo en el pasaje hemos leído que Jesús bautizaba, aunque, como lo dice más adelante en el mismo Evangelio, que quien bautizaba no era Jesús, sino sus discípulos. Pero bueno, ese es un detalle que ahora no vale la pena considerar. Jesús es el Cristo y Jesús es sobre todos. Dejamos atrás un poco Jerusalén. Recordemos que Jesús había subido a Jerusalén. Hemos pasado por todo este relato de que Jesús volcó las mesas porque vio cómo se estaba desarrollando de mala forma la exageración de los precios. Después hemos tenido en Juan 3 el encuentro con Nicodemo, que este hombre va y le busca, le dice que es necesario que nazca de nuevo, era un fariseo, como hemos visto, importante. Y ahora nuestro relato dice que después de esto, dejando atrás un poco Jerusalén, dejando atrás un poco a Nicodemo y este gran mensaje que hemos visto en Juan 3:16, por ejemplo, del amor de Dios, del que cree, del que no cree, un gran mensaje. Después de este gran mensaje, la situación sigue. Después de esto, después de los milagros de Jesús, después de que atrajo la atención de mucha gente, y entre ellos Nicodemo, que hemos hablado de él, pero también atrajo la atención de más gente, y por eso dice nuestro relato
que en el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Es decir, había fruto, el testimonio de Jesús, la gente creía y se bautizaba. A mí me llama la atención porque estamos hablando en la parte donde la gente creía y se bautizaba, pero también estaba la contraparte, la gente que le rechazaba, la gente que no creía en él, la gente que pasaba de Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención que Jesús no se fijaba tanto en eso, es decir, seguía adelante. ¿Por qué? Porque no ponía su atención en los hombres, sino ponía su atención en Dios, en el propósito que tenía Dios para él, a lo que él había venido, a qué había sido enviado. Y ese era su motivo, su razón de ser y de continuar. Y Jesús, con los que creían y con los que no creían, seguía adelante. Después de esto, Jesús seguía trabajando, seguía haciendo la obra que su Padre le había dicho que hiciera. Y para esto para mí significa una reflexión. ¿Nosotros seguimos adelante como Dios quiere o paramos como el enemigo quiere? ¿Qué podemos decir ante esta reflexión? Dios quiere que continuemos y el enemigo quiere que paremos. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Y sin duda el enemigo viene a por nosotros y muchas veces queremos parar, queremos desistir. Decimos, estoy cansado. Se ha puesto de moda el término anglosajón, burn out, ¿no? Quemado. Escuchamos de pastores quemados, escuchamos de diáconos quemados, escuchamos de miembros quemados y todo el mundo está quemado. Y sin embargo, yo pienso en Jesús, ante tanto rechazo, bueno, un rechazo que era tal que ¿dónde terminó Jesús? En una cruz. ¿Eso lo podemos relacionar con rechazo? Yo creo que sí, ¿no? Bastante evidente, un rechazo total. Y allí terminó Jesús. Pero ante ese rechazo, ante la animadversión de la gente que quería matarle, Jesús continuaba haciendo la obra porque ponía los ojos en su Padre y en el propósito que tenía para él. El otro sentido, la palabra de nuestro Dios no regresa vacía, pero quiero hacer énfasis en la acción. Es decir, la gente creía, pero luego había un después de esto, como inicia el pasaje. Después de esto, ¿qué? Ya creí, ¿y ahora qué sigue? Entonces, la palabra, el evangelio era predicado y la gente creía y era bautizada. Es decir, no podemos quedar inmóviles después de escuchar del amor de Cristo. No podemos quedar indiferentes ante un encuentro con el Señor. Nicodemo, este hombre, tuvo un encuentro con Jesús y no pudo quedar indiferente. Los discípulos que ya seguían a Jesús se habían topado con él y no les fue indiferente. No puede ser que nosotros quedemos indiferentes. Hoy por la mañana me tocó ver a 5 personas bajar a las aguas. 5 personas que dijeron públicamente, creo en Jesucristo. Eso es maravilloso. Son 5 personas que no les ha sido indiferente el evangelio, 5 personas que no les ha sido indiferente que Jesús les ama, 5 personas que ante cualquier cosa dicen, yo creo en Jesús. Y eso, hermanos, es maravilloso. Así que para nosotros tampoco debe ser indiferente el evangelio, el encuentro con nuestro Señor. Y dicho esto, quiero deciros, después de esto, ¿qué? Versículo 22, después de esto. Y yo pregunto, después de este culto, ¿qué? Después de esta prédica, ¿qué? Debe haber un después, ¿qué? Es decir, ya vine al culto, ya terminó, ya me voy a mis cosas. No, después de esto, ¿qué? Y no estoy diciendo esto en el sentido porque yo estoy dando la prédica, no, estoy diciendo esto porque esto es palabra de Dios. Y entonces, después de escuchar la palabra de Dios, ¿qué? ¿Nada? ¿Lo mismo? ¿O qué? Es decir, debe haber un algo, debe haber
un cambio en cualquier sentido, tanto para quien no tenga salvación, para salvación, como para madurez, para santificación, para menguar, para que Él crezca. Debe haber algo, debe haber un después de esto. Primer punto, Jesús bautizaba, pero el relato también nos dice en el versículo 23 que Juan bautizaba. Es decir, Jesús bautizaba y Juan bautizaba. Juan el Bautista seguía bautizando. No sé si os llame la atención que Juan el Bautista seguía bautizando. Es decir, si Jesús ya estaba en su ministerio, ¿por qué Juan seguía bautizando? Incluso leí en un comentario algo que me sonó muy interesante y preguntaba, ¿por qué Juan el Bautista no fue uno de los discípulos de Jesús? ¿Qué diríais? ¿Alguien se le ocurre decir por qué Juan era un candidato bastante digno, ¿no? Es decir, Juan el Bautista, el heraldo del rey, ¿por qué no era un seguidor de Jesucristo? Exacto, porque no era el propósito para él. Él tenía un propósito claro que debía seguir. ¿Y él, cuál era el propósito? En pocas palabras de Juan el Bautista, señalar al ungido, señalar al Mesías. Es lo que le tocaba. Dios no le dijo, cuando venga el Mesías, síguelo. No, da testimonio de él, señala a él, que la gente vaya. Esa es tu misión. Entonces él se ajustó a lo que le tocaba, como lo que decía anteriormente de Jesús. Jesús era rechazado, pero él decía, yo tengo una misión y continúo porque me la ha dado mi Padre. Entonces yo sigo lo que Dios me dice que haga, no lo que la gente quisiera que yo haga, porque seguramente mucha gente quería que se callara, mucha gente quería que se fuera de allí, como en Gadara, ¿no? Que le echaron, ¿sabes qué? No queremos problemas, vete de aquí. Jesús se mantenía firme en la voluntad de su Padre. Juan se mantenía firme en la voluntad del Señor. Simplemente estaba haciendo lo que el Señor le había dicho que hiciera. Pero pensemos en Juan el Bautista. Hemos leído un poco de él, conocemos además de nuestras lecturas algo también de Juan el Bautista. Podríamos decirlo, era un buen hombre, era un hombre fiel, era un hombre que era grande, era un gran profeta, un enviado de Dios. Pero si tuviéramos que verlo desde este sentido, ¿cómo pensaríamos que debería ser el final de este hombre? ¿Qué podéis pensar? Mucha salud, mucha prosperidad, muchos aplausos, mucho reconocimiento. A nuestra manera humana de ver, yo creo que dices, para Juan el Bautista, hombre, sí, ¿no? Pero ¿cómo terminó Juan el Bautista? Era un hombre que perdía la cabeza, ¿no? Perdió la cabeza por el Señor. Por eso el pasaje que hemos leído dice que bautizaba porque aún no había sido encarcelado. Después fue encarcelado y después su cabeza fue pedida y fue concedido en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Sobre esto, y partiendo de que nosotros, así como Juan, somos también servidores, ¿qué final o qué expectativa tenemos de nuestro ministerio? Es decir, Juan lo hacía maravilloso, un enviado de Dios, pero tú y yo también somos enviados de Dios. Tú y yo también tenemos un propósito, quizá mucho menor que él, sin duda, pero importante dentro del reino. Y poco o grande humanamente para Dios es importante y hay que hacerlo. Y quizá nosotros dijéramos, hombre, pues yo me esfuerzo bastante, soy un buen cristiano, pues merezco muy buenas cosas. Pero recordemos, ¿dónde terminó Jesús? ¿Dónde terminó Juan el Bautista? Y claro, no con esto estoy diciendo que todos nosotros debamos terminar en situaciones así, solo que tengamos presente que no se trata de lo que humanamente pensemos que merecemos, sino de que somos siervos y de que debemos estar conscientes de nuestro rol, debemos estar conscientes de nuestra posición, debemos estar conscientes
de que el Señor es el que manda y que nosotros nos ajustamos a su voluntad, a lo que Él pide, a lo que Él quiere y seguimos firmes. Pero quiero tocar el tercer punto, no que el hecho de que Jesús bautizara y que Juan bautizara no sea importante. Por supuesto que podríamos quedarnos aquí y hacer un énfasis en estas situaciones. Pero en esta tarde quiero hacer el énfasis en el tercer punto. Después de la discusión que hubo entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío o unos judíos, según la versión que veamos, vinieron con Juan. Vinieron como una especie de queja ante su maestro. En este caso, estos hombres no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Y vienen ante su maestro y están como una especie de recriminarle algo a él. Y quiero parafrasear lo que vemos en estoy en el 4, perdona. En el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, quiero parafrasear esto y decir algo como lo siguiente. Maestro, hablaste también de este tal Jesús, que mira cuánta gente va a él. De hecho, hay más gente con él que con nosotros. Recordemos que Juan ya había dado testimonio. He aquí el Cordero. Este es el que estaba anunciado. Este es el Señor. Este es lo mejor, lo máximo. Entonces, los discípulos de Juan, pues parece ser, como muchos de nosotros, discípulos en desarrollo, no entendían muy bien. Porque van a decir a su maestro, oye, como que has hablado bastante bien de él, porque mira, aunque hay gente todavía aquí con nosotros, pues allá hay muchos. Y como que sentimos un poco de celo, ¿no? ¿Por qué ellos tienen que ser más? ¿Por qué la gente tiene que seguirles y no estar con nosotros? Pero es evidente que ellos no habían entendido el propósito de su maestro. Lo acabo de mencionar. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Que la gente fuera a Jesús. Entonces la situación en realidad estaba siendo un éxito. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Esto hablaba de que el ministerio de Juan el Bautista estaba funcionando. El problema es que los discípulos de él, al menos estos, no lo habían captado de esa forma. Es decir, no nos dicen sus nombres, pero pensemos en cualquier nombre y Juan les decía que al contrario, no tenéis que estar recelosos, no tendréis que estar contrariados, sino por el contrario, tendrías que estar contentos, tendrías que estar felices, porque eso es lo que he sido enviado, a que la gente vaya a Jesús. Y esto también quiero que nos haga pensar en que nosotros tengamos claro el propósito de Dios para su iglesia en sentido universal, pero también para su iglesia local. Podemos movernos en esos dos niveles. Está la iglesia universal de Cristo, pero está la iglesia local. Y es importante, y es un organismo que tiene un propósito particular y concreto. Y en ese organismo particular y concreto, nosotros hemos sido injertados sí a la iglesia universal, pero hemos sido injertados en un cuerpo local, con un propósito concreto, con dones particulares para ese cuerpo, para esa iglesia local a la cual pertenecemos. Si nosotros no tenemos claro el propósito, si nosotros no alcanzamos a entender, nos puede pasar los de estos discípulos, que digamos, oh, mira que en la iglesia tal, o el evangelista tal, o la denominación tal, y empecemos a hacer este tipo de cosas que no llevan a ningún sentido, sino que tengamos claros, somos hijos del Señor, estamos en tal iglesia, pertenecemos aquí y tenemos que abocarnos lo que el Señor quiere hacer con esta iglesia y con nosotros como miembros de esta iglesia. Y bueno, ante la situación, Juan era un maestro para ellos y dice, a ver, es necesaria otra lección. Y entonces casi puedo imaginar la escena y les dice, a ver, sentaros por favor, os voy a explicar para que podáis entender cómo va esto. Y versículos 27
dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, estoy aquí. Ahora, en estos 3 puntos, Juan les dice muy claramente por qué es que la gente estaba con Jesús y por qué la gente debía estar con Jesús. Primeramente, porque Jesús tiene autoridad y es una autoridad dada desde el cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Totalmente contundente. No sé cómo se referiría a ellos por sus nombres, chicos, discípulos. Que os quede claro, yo no soy el Cristo, ya os lo he dicho, yo solamente soy un heraldo, soy un enviado delante de Él. Y este hombre, Jesús, tiene plena autoridad. ¿Por qué? Porque es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y quiero que quede claro, estoy parafraseando un poco lo que le diría en esta charla, no es que yo haya hablado bien de Él, que lo he hecho y que es correcto, pero que Dios ha hablado bien de Él. Este es mi Hijo amado. ¿Quién daba ese testimonio? Dios Padre. Dios Padre decía, en Él tengo complacencia. Entonces, vale, Juan el Bautista hablaba bien de Jesús, pero es que no solo era Él, era Dios mismo hablando bien de Jesús y recibiendo la autoridad. Así que, ¿qué podemos decir? ¿De que la gente siga a Jesús? Por supuesto, Él tiene la autoridad. Y además, si te parece poco, Él es el Mesías, versículo 28. Yo no soy el Cristo, luego entonces Él es el Cristo. Es muy interesante esta expresión de Juan, porque recordemos que la forma de Dios de dar su nombre, dice, yo soy el que soy. Y muchas veces Jesús, y que ahora con los niños se ha visto los 7 yo soy de Jesús en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy, es como un apelativo de divinidad. Y es interesante que Juan no dice yo soy, sino dice yo no soy. Es decir, nada que ver conmigo en cuestión divina, yo soy solo un enviado. Y el que es el Hijo de Dios, el Mesías, es Jesús. Por tanto, no estéis recelosos, por tanto, no os confundáis. Está bien que la gente vaya con Él y sea bautizada. Y además, les aplico una figura pues bastante clara para ese contexto judío, como también lo puede ser hoy para nosotros, aunque una forma más diluida, pero para ellos decirle Jesús es el esposo. Es decir, yo soy el amigo del esposo. ¿Yo qué tengo que ver con la esposa? La iglesia, los seguidores, los que creen en Dios, es la esposa y Él es el esposo. Yo creo que en una lección entre maestro y alumnos está tratando de decirles, a ver, tenéis que entender que está bien que la gente vaya a Cristo. Yo ya os lo he explicado, pero quiero ser más claro. Y quizá con esta figura sea, a ver, chicos, yo no soy el esposo es Él. ¿Y la esposa con quién tiene que estar? Con el esposo, como de primero de primaria, ¿no? Como decir, 1 más 1, 2. Y es así, el esposo, la esposa, todo el mundo entiende, sí, pues ya está claro. Al contrario, yo debo menguar y Él debe crecer. Así que Juan está dando esta lección, no solo de tener claro su propósito, sino tener clara su posición y claro también cómo se iba a desarrollar su ministerio, que en este caso era menguar para que Él creciera. Y finalmente, por si no fuera poco ya lo que había dicho, en los últimos versículos del 31 al 35 dice que Jesús es sobre todos. El que viene de arriba, versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos.
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es decir, ¿quién viene del cielo? Jesús. Jesús es sobre todos. Y dice, Él es celestial, yo soy terrenal. No puede haber punto de comparación. Así que sigue dándoles más argumentos a sus discípulos. Además, versículo 32, Jesús es testigo fiel, porque lo que vio y oyó es lo que Él está diciendo. No le contaron, no escuchó por allí, sino que el que viene del cielo, las cosas que ha visto, el mensaje, no puede ser más íntegro, no puede ser más puro, no puede ser más verdadero, porque lo trae directamente. Entonces, ¿cuál es la mejor fuente para ir? Pues Jesús. ¿Cuál es la mejor manera de ir al Padre? Pues Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Juan, en una forma bastante pedagógica, le está diciendo a sus discípulos, tenéis que entender ya de una vez que es a Él a quien hay que seguir. Además, basándonos en los versículos 34 y 35, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. Entonces, además de todo, es el enviado de Dios y todo le pertenece. Bueno, con todo esto que está ahí anotado, lo que a mí en cierta forma me escandaliza es pensar que ante cosas tan contundentes, ante decir que Jesús es el Cristo, que viene del cielo, que su testimonio es verdadero, había gente que no recibían su testimonio. Es para volverse locos. Te están diciendo que lo más puro, lo más verdadero, lo más creíble, lo más honesto, todo lo que podáis agregar en esa misma línea, estaba en Jesús. Y había gente que no creía en su testimonio. Y no solo no creía en el testimonio de Jesús, ni en el testimonio de Juan, sino que no creía en el testimonio del mismo Padre, que daba testimonio y respaldaba a su Hijo. Y esto me hace pensar en cuántas veces nosotros mismos, la gente, prefiere seguir sus corazonadas, prefiere seguir emociones. Es que me siento así, es que me siento asá, es que me dijeron, me comentaron, es que hubo un nuevo descubrimiento científico, es que mis familiares dicen tal y cual cosa. Entonces, podemos poner muchas cosas por delante: la familia, los científicos, la tecnología, las creencias, las emociones, los horóscopos, todo por delante, y puede más eso que el testimonio de Dios. El testimonio de Dios está aquí. Y podemos creer más todo eso que lo que Dios dice de sí mismo, de lo que Dios dice de su Hijo. Pero esto no queda así. Dice la palabra de Dios que estos, los que no creen, los que dudan, prefieren creer en otras cosas, son los que no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Y volvemos a esas dos posiciones, el que cree y el que no cree. Y dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es interesante que dice el que cree tiene vida eterna. No es decir tendrá, sino que ya tiene. Es un presente. Si es un futuro, es eterno, pero desde ya. Si tú crees, desde ya tienes vida eterna. Entonces, estos son los tres puntos que podemos ver en estos versículos que hemos leído, pero de esto que hemos estudiado quisiera que sacáramos unas conclusiones. Primer punto, que es
el error que estaban cometiendo los discípulos de Juan. Es decir, se estaban comparando su ministerio con el ministerio de Jesús. Ellos bautizan, nosotros también bautizamos, ¿somos competencia o cómo va esto? ¿Es ellos contra nosotros, a ver quién tiene más resultados? Y Juan les explica, no va por allí, somos lo mismo. Es decir, de hecho ellos deben crecer, Jesús debe crecer y nosotros, o en este caso Juan decía, y yo menguar. En el reino de Dios no tiene por qué haber rivalidades, no tiene que haber competencias, y si las hay, entonces hay carnalidad. No podemos pensar en protagonismo o en que no debe hacerlo tal persona porque yo lo haría mejor, no lo está haciendo como debería, no, realmente esa persona no debería estar allí porque es un farsante. Si tú conocieras su vida, si tú conocieras cómo actúa, o me roba el protagonismo, me roba las luces, este tipo de cosas no tiene que haber en el reino. No puede ser. Lo que quiero que pensemos con todo esto, hermanos, de no compararnos los unos con los otros, es lo que ya habíamos dicho y María contestó. Tenemos un rol, un propósito muy concreto dado por Dios. Es decir, soy parte de la iglesia, soy miembro del cuerpo y Dios me ha asignado una función. Dios me ha asignado un rol conforme a su gracia, no porque alguien sea mejor o peor, sino que Él, en su soberana voluntad y sabiduría, dice así: reparto dones, reparto roles y así funcionaréis, porque así cumpliréis el propósito que yo tengo para mi iglesia, tanto universal como local. Hermanos, no nos comparemos con otras iglesias. A veces se escucha, en tal iglesia hacen tal y tal cosa. Hermanos, en tal iglesia tienen otro proceso, tienen otro recorrido, tienen otro tiempo. No podemos compararnos, ni decir tal iglesia es mejor o tal iglesia es peor. Son distintos. Somos la misma iglesia, el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma fe, pero Dios tiene un propósito concreto para esa iglesia local, como Dios tiene un propósito concreto para esta iglesia local. Y lejos de estarnos comparando, debemos pensar en cómo encajo yo aquí para cumplir el propósito de nuestro Dios. Tampoco nos comparemos con otros cristianos. Tampoco pensemos que somos mejores o que somos peores que otros. Simplemente aboquémonos a seguir al Señor. Aboquémonos a entender el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Es decir, Juan lo tenía claro y estaba haciendo su misión. Jesús lo tenía claro y estaba haciendo su misión. Estos discípulos no lo tenían tan claro y estaban ahí como, no estamos tan conformes con esto. Que nosotros también podamos tener claro lo que nos toca hacer. Tampoco, y esto lo tomo del libro que estuvimos estudiando en la escuela dominical, tampoco comparemos pastores, tampoco comparemos maestros. Ahora, con las redes sociales, con el internet, pues tenemos acceso prácticamente a cualquier predicador, ¿no? Tenemos acceso prácticamente a cualquier iglesia. Y muchas veces no nos damos cuenta, y esto lo digo mencionando el libro que estudiamos, de una iglesia conforme al corazón de Dios, de que hay pastores llamados a pastorear a miles. Tienen un propósito dado por Dios. Y a veces comparamos esos pastores con un llamado concreto de Dios, los comparamos a lo mejor con un pastor que ha sido llamado a pastorear a decenas, a un grupo pequeño. Y estamos siendo muy humanos en decir, pero es que tal pastor mira cómo hace las cosas y tal pastor mira cómo hace las cosas. Es un poco como a veces en la televisión nos venden un modelo físico de cómo deben ser los hombres y las mujeres, y luego llegamos a casa y decimos, uy, ¿no? Comparamos y decimos, no cumple las expectativas, pero son las expectativas que se nos han creado. Y es un poco lo que quiero enfatizar. No nos comparemos, no comparemos, porque Dios tiene propósitos para cada quien.
Y tanto se glorifica en una iglesia, en un ministerio, y en un pastor o en un maestro, como se glorifica en otro. Y Él no está comparando como nosotros compararíamos, por resultados, por cantidad, por tamaño. Y no es lo que deberíamos nosotros enfocarnos. Porque es justo lo que Juan le dice a sus discípulos: no tenéis que hacer esto. Porque lo que Jesús hace le ha sido dado del cielo. Y por si no fuera poco, pues Él es el Hijo de Dios. Entonces, lo que hagan o lo que no hagan en otros sitios, el Señor se entenderá con ellos, para bien o para mal. Nosotros, no debe estar nuestra atención en lo que se hace, en lo que no se hace en otros sitios. Nuestra atención, ¿dónde debe estar, hermanos? ¿En lo que se hace o lo que no se hace dónde? Aquí. Y si hay algo que no se está haciendo, ¿qué tocaría? ¿Qué pensáis que tocaría? Claro. Si yo veo que la puerta está abierta y debería estar cerrada, este es un ejemplo muy básico, ¿no? Pues si yo sé y tengo claro que debe estar cerrada, pues la cierro. Y así, si veo otra cosa que no se está haciendo o que se podría mejor, decir: aquí estoy, ¿qué puedo hacer para que se haga mejor? Porque Dios me ha puesto en esta iglesia y me ha dado dones que funcionan en esta iglesia para cumplir el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Así que, hermanos, no nos comparemos. Quiero hablar de otro tema que también es importante en este pasaje que hemos leído. Recordemos que los discípulos de Juan estaban disputando con otro grupo o con otro judío, según la versión, como lo he dicho, sobre la purificación. Y en el contexto judío era bastante claro que Dios quería la santidad de su pueblo. Es decir, el pueblo de Dios debía, y por supuesto debe ser santo, apartarse de toda inmundicia. Os leo lo que dice un comentarista sobre la purificación. Dice: los israelitas que se habían contaminado tenían que separarse de la congregación por un tiempo. Tenían que purificarse con agua. Para las personas inmundas, a causa de la lepra, por ejemplo, o por haber tocado un cadáver, se requería, además de una purificación más elaborada, por medio de rociamiento con agua mezclada con sangre o cenizas. El israelita inmundo que no quisiera purificarse debía ser ejecutado. Es decir, el tema de la purificación era, permitidmelo, de vida o muerte. Es decir, tenías que estar purificado, y si no querías purificarte, es lo que tocaba. En el caso de formas de impureza más graves, tenían que ofrecer sacrificio. Y obviamente esto apunta a ¿qué sacrificio? A ofensas más grandes y una necesidad de purificación, había necesidad de un sacrificio, que eso nos apunta a Cristo. Nosotros teníamos grandes ofensas, necesitábamos purificación, y solo era a través de un gran sacrificio, que es el de Jesús en la cruz. Pero, ¿qué había pasado con este ritualismo judío de la purificación? Que ellos habían degenerado en cuestiones meramente externas, es decir, el lavamiento exterior. He tocado un cadáver, me he contaminado, he estado con, recordemos lo de la sangre, lo del semen, lo que sea, y había que purificarse. Y ellos, bueno, ya me lavé, ya está, purificado, perfecto. Era cuestión exterior. Pero Marcos 7, 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, tú no solamente con agüita te puedes purificar, necesitas algo más, algo que purifique tu corazón, algo que vaya más adentro, que no sea tan externo. Entonces, los judíos tenían ya un concepto muy manipulado de lo que era la purificación. Pero la palabra de Dios dice, no,
no es lo que vosotros pensáis, no es solo lo externo. El Señor no quiere vuestros sacrificios, el Señor quiere, como dice en otra parte de la palabra, que circuncidemos nuestros corazones. Es decir, no solo la circuncisión externa, al 8º día, ya está, ya cumplí, se acabó. No, que circuncidéis vuestros corazones. Y hermanos, esto me hace pensar en que a veces nosotros también podemos tener nuestra propia práctica ritualista de purificación. Es decir, hago tal y tal y tal cosa y estoy listo, como se practica en algunos sitios, ¿no? Hasta tales oraciones, tales repeticiones y ya está. Confiésate y ya está. En un contexto más cercano es, bueno, pues voy, hablo con el pastor o voy al culto y ya está. Por supuesto que eso es bueno, pero el Señor pide algo más interior y que tengamos claro, sobre todo, que Dios no quiere cosas externas. Hermanos, muchas veces podemos ser muy rigurosos y legalistas para con los demás, pero solemos ser flexibles y permisivos para con nosotros. Es decir, si alguien se ha equivocado, hay que caerle con todo el peso de la ley, pero si el que se ha equivocado soy yo, bueno, no pasa nada, ¿no? Hay que ser flexibles, no es para tanto. Y entonces ahí ya estamos teniendo una idea de santidad, ya estamos teniendo una idea, ya estamos siendo simplemente ritualistas externos. Pero no es lo que el Señor quiere y es lo que estaba pasando. Quizás su discusión de estas personas tenía que ver con esto. Hermanos, tenemos que aprender que el legalismo no debe ser parte de nuestras vidas. Finalmente, sobre menguar para que Él crezca. Sin duda, una expresión maravillosa en la cual yo creo que se entiende por sí misma. Y sobre el título que decíamos, pero ¿cómo has crecido? Ojalá se nos pudiera decir eso no solamente en estatura o no solamente en talla, sino que también se nos pudiera decir, mira cómo has crecido en el sentido espiritual. Que podamos menguar para que Él crezca y esto que se refleje la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en esta misma línea, quiero que pensemos en lo que hacía Juan. Lo que hacía Juan es que al escucharle y al verle, al recibir su testimonio, ellos fueran redireccionados hacia Jesús. Es decir, la gente acudía a Jesús por causa de Juan. Yo quiero que apliquemos eso a nuestras vidas. ¿La gente está acudiendo a Jesús a causa de mi vida? La gente que tiene que ver conmigo, la gente que habla conmigo, la gente que observa mi vida, ¿es redirigida a Jesús? ¿Cuántos están llegando a Jesús a causa de mi vida? Porque es lo que hacía Juan y porque es lo que somos enviados a lo que somos enviados nosotros. ¿Estáis de acuerdo que esto es así o me lo estoy inventando? Por favor, ¿me lo estoy inventando? No. Si yo soy seguidor de Cristo, una de mis funciones muy inmediatas es que la gente vaya a Cristo por mi testimonio, tanto de vida como oral. Redireccionar a otros a Cristo y que podamos reflexionar en si esto está sucediendo o no está sucediendo. Y si no está sucediendo, pues que se salten las alarmas. Es decir, no podemos pensar que nadie está viniendo a Cristo por causa de mi vida y bueno, no pasa nada. No, sí pasa algo. Tenemos que alertarnos, tenemos que incomodarnos, tenemos que decir, Señor, no estoy conforme, no estoy contento. No puede haber un conformismo si esto es así. Otra cosa es que mucha gente ha considerado a Jesús como un gran hombre, como un gran profeta. Pero Jesús no dijo, soy un gran hombre y soy un gran profeta, sino que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y Él reclamaba títulos divinos para Él mismo, porque Él es
Dios. Entonces, a Jesús no lo podemos tratar como un gran profeta o como un gran hombre, porque Él dijo ser el Hijo de Dios. Y si Él no es el Hijo de Dios, es el mentiroso más grande de la historia. Entonces o es Dios o es un gran mentiroso. No puede haber punto de intermedio. Bueno, un gran maestro, no. Él fue un gran maestro, sí, pero Él dijo ser Hijo de Dios. Entonces, o miente o es Hijo de Dios. Y solo tenemos esas dos opciones. O es un gran mentiroso o es el Hijo de Dios, y por tanto hay que creer a su testimonio. Pero como decía hace rato, no solamente a su testimonio, sino al testimonio de Dios. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado. Dios, el Padre, daba testimonio de Jesús. Y si yo creo en Jesús, estoy diciéndole a Dios, te creo. Yo creo que lo que tú dices es verdad. Pero por consecuencia, si yo no creo en Jesús como el Hijo de Dios, si yo no creo en el testimonio de Jesús, si yo no creo en la obra de Jesús, yo no creo al testimonio de Dios. Y por tanto, ¿qué digo de Dios? Si alguien puede completarme, decídmelo. Si yo no creo en Dios, en su testimonio, entonces ¿qué estoy diciendo que es Dios? Eso está en 1 Juan 5:10. ¿Y os parece poca cosa que yo, simple mortal, diga de Dios que es mentiroso? Yo, ¿quién soy para decir mentira? No creo. Cuando se me está dando evidencia, se me está bombardeando con todas estas verdades, con todas estas maravillas, con todo, y yo digo, no creo. Y de esa forma, aunque de manera indirecta, me atreva a llamar mentiroso a Dios. Hermanos, como dice 3:36, el que cree y el que no cree, debemos tomar una decisión. Y si decido no creer o si decido esperar, es una decisión ya tomada. Y me recuerda mucho esto al versículo 18, 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque no le cree a Dios, porque dice que Dios es mentiroso al no creer. Y a lo mejor tú digas, bueno, yo creo, ya he tomado mi decisión. Bueno, hay otra cosa que también debemos decidir o seguir manteniendo, que nosotros menguemos para que Él crezca. Y esto continúa. No puedo decir, bueno, ya he cedido bastante. No, toca ceder más. Si quiero que el Señor crezca en mi vida, tengo que menguar. Y eso es más y más, más y más. Y esto el Señor nos lo hace saber. Nos va mostrando cosas que necesitamos cambiar, cosas que necesitamos mejorar. Y es allí donde tengo que decidir si menguar o mantenerme. Es decir, no, yo tengo razón, mis pensamientos, mis razonamientos, todo aquello que mi intelecto, no. Yo debo menguar, debo ceder al Señor para que Él precisamente, y valga la redundancia, señoree mi vida. Así que, hermanos, la decisión está allí. Crezcamos en estatura, pero también en sabiduría y sobre todas las cosas en gracia para con Dios y para con los hombres. La palabra de Dios nos deja el desafío y la decisión está en nosotros. Y vayámonos con esta frase, como empezamos nuestra lectura, 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos. Después de esto, ¿qué, hermanos? Después de esta tarde, ¿qué? Es la palabra de Dios, no la desechemos, no la menospreciemos, es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor os bendiga.